Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Gracias como siempre por estarnos acompañando. Y mi nombre es Daniel Rosas, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar con los titulares del día de hoy. En América Latina, el gobierno de Bolivia garantizó la provisión de diésel para concluir la campaña agrícola de cosecha de invierno e iniciar la campaña de siembra de verano. En contexto, en el marco del Día Internacional del Café, revisaremos cómo este rubro actúa como motor económico mundial. Y en 360, la UNCTAD advirtió que el transporte marítimo internacional atraviesa un escenario complejo. Sin más, vamos a comenzar. Momento de iniciar con el detalle de la información. Mire, en Bolivia, el gobierno garantizó la provisión de suficiente diésel para poder concluir la campaña agrícola de cosecha de invierno e iniciar la campaña de la siembra de verano. Los empresarios agropecuarios reciben el diésel con una millonaria subvención. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal, Freddy Morales. Las organizaciones de empresarios agropecuarios han presionado para que el gobierno garantice el diésel para las campañas de cosecha y siembra de alimentos. La falta de diésel es alarmante para las cadenas de abastecimiento. Septiembre es el inicio de las actividades para la campaña de verano, donde se cultivan a nivel nacional más de 3 millones de hectáreas. Desde el gobierno se anunció que está garantizada la provisión de combustibles necesarios para las actividades empresariales agrícolas. Mantenemos nuestro compromiso como gobierno de garantizar el abastecimiento de combustible de manera prioritaria y subvencionada al sector agropecuario. Esto lo hacemos porque queremos que, al igual que la anterior campaña, donde hemos garantizado la producción y el alimento para el pueblo boliviano. Este y otros sectores privados presionaron en los 2 últimos años para que se les autorice importar directamente el combustible, lo que les fue concedido, pero prefieren el combustible subvencionado por el Estado. Estos 35 millones de litros, ¿qué significa para el país? Significa 35 millones de dólares que va a subvencionar Bolivia para que en el país no falte alimentos, porque se está dando el insumo vital, que es el carburante, y es un carburante subvencionado. El gobierno recordó que pese a esas exigencias de los productores agropecuarios, la derecha profundizó la crisis de escasez de dólares, congelando créditos internacionales que podían facilitar la importación de combustibles. Ahora que la derecha ganó las elecciones, promueve aprobarlos en la Asamblea Legislativa. Nosotros lo hemos pedido hace 2 años ya. Por lo tanto, claramente se nota cómo ha sido saboteado este gobierno a través de estos candidatos, de los políticos de siempre, impidiendo que se aprueben estos créditos. Muy claro para la población. Cínicamente ahora dicen, aprueben los créditos para que el gobierno que venga tenga la estabilidad. Los datos oficiales señalan que de inmediato se precisan 35 millones de litros de diésel, pero antes se facilitaron 21 millones y hasta fin de año se les proveerá de 195 millones de litros adicionales para garantizar la siembra y cosecha de verano, lo que sumará 251 millones de dólares de subvención solo en este rubro y periodo. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.
En más información, el gobierno argentino reinstauró restricciones cambiarias para poder contener la fuga de divisas. En una medida que contrasta con el discurso del presidente Javier Milei, el Banco Central estableció que quienes accedan al dólar oficial no podrán operar en el mercado financiero durante 90 días, buscando frenar maniobras especulativas conocidas como rulo. La decisión impactó de inmediato en los mercados, todas las cotizaciones del dólar subieron y el riesgo país superó los 1.100 puntos. Economistas advirtieron que el endurecimiento contradice lo pactado con el Fondo Monetario Internacional y refleja la fragilidad de la estrategia oficial. Y por otro lado, la Asamblea Nacional de Venezuela ratificó el acuerdo de asociación estratégico firmado entre Moscú y Caracas, con el que ambas naciones se comprometen a estrechar lazos políticos, económicos, científicos y culturales durante los próximos 10 años. El tratado, rubricado en mayo por los presidentes Vladimir Putin y Nicolás Maduro, establece además que podrá renovarse automáticamente cada 5 años. El pacto contempla un marco de cooperación amplio y diverso. Entre los puntos destacados se encuentran impulsar el comercio bilateral, la inversión y proyectos conjuntos de desarrollo económico, fortalecer la cooperación energética dentro de la OPEP Plus y asegurar la estabilidad de los mercados globales, reforzar la cooperación técnico-militar para garantizar la seguridad y la defensa mutua, promover el respeto al derecho internacional y rechazar las sanciones unilaterales, fomentar intercambios en ciencia, tecnología, cultura y exploración espacial. Y es que para el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, este acuerdo refleja la hermandad entre ambos pueblos y consolida una relación que seguirá rindiendo frutos en beneficio mutuo. En más información, el gobierno de El Salvador presentó ante la Asamblea Legislativa su propuesta de presupuesto para el año 2026, que asciende a 10.555,6 millones de dólares, lo que representa un aumento de 892 millones en comparación con lo aprobado en 2025. Vamos a conocer algunos detalles. El ministro de Hacienda, Gerson Posada, aseguró que el plan fue diseñado con un enfoque balanceado y que los ingresos previstos cubrirán el gasto corriente, sin necesidad de recurrir a deuda. Sin embargo, críticos recordaron que en 2025 se incumplió la misma promesa, pues se gestionaron préstamos por más de 400 millones de dólares para financiar rubros corrientes. Además, cuestionaron la falta de ejecución en áreas esenciales como salud y educación, a pesar de que reciben una porción importante de los recursos asignados. De acuerdo con el ministerio, este año se esperan ingresos corrientes de 8.950 millones de dólares, lo que supone 683 millones más que en el periodo anterior. Posada destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de recaudación y combatir la evasión fiscal, aunque evitó mencionar el acuerdo pendiente con el Fondo Monetario Internacional, que condiciona préstamos a recortes en sectores sociales. El plan fiscal plantea que educación, salud, defensa y seguridad concentren el 36,8% del gasto para 2026, equivalente a 3.886,9 millones de dólares. Permítanos hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso en contexto estaremos hablando de que en el marco del Día Internacional del Café, pues hay que ver cómo este rubro actúa como un motor económico mundial. Le tengo detalles cuando regresemos. Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, uno de los rubros más importantes en el comercio global, con una producción anual que genera miles de millones en exportaciones y sostiene economías enteras, generando un impacto significativo en la economía mundial. Le comento que el líder mundial de la producción en la producción del café es Brasil. Solo para el 2025 cosechará unos 55,2 millones de sacos de 60 kilos de grano, dejando como resultado un crecimiento de 1,8% en
en comparación con el año 2024. La producción se centra principalmente en las variedades arábica, que es de entre el 70 y el 80, y el otro 20 o 30 en la variedad robusta. Pese a ser el mayor productor del mundo, este sector enfrenta grandes desafíos, pues el grano ha sido incluido en la lista de productos del país sudamericano a los que Estados Unidos aplica desde agosto el arancel del 50%, y lo que representa un knockout para las exportaciones del gigante sudamericano, porque cayeron por noveno mes consecutivo, según datos oficiales del Consejo de los Exportadores del Café de Brasil, que solo exportó 3.144.000 sacos de todas las formas del café en números redondos, y esto para el mes de agosto, o es decir, una disminución del 17,5% en comparación con el mismo mes del año pasado. Y en mi información del café, pero ahora en Colombia, pues hay que destacar que también es uno de los países productores de café, reconocido mundialmente, y este año alcanzó además la cifra récord de 14,8 millones de sacos producidos en el periodo 2024-2025, que por cierto es la cifra más alta desde el año 1996. Esto fue dado a conocer por la Federación Nacional de Cafeteros, que informó que la producción de café aumentó un 42%, entre tanto, las exportaciones crecieron 16%, generando así más de 500,000 empleos rurales en 2024. Dichas exportaciones alcanzaron unos 12.680.000 sacos, es decir, un 17% más frente a los 10.800.000 sacos exportados en febrero del año anterior, mientras que en marzo del 2025 las exportaciones crecieron un 26% frente al mismo mes del año anterior, y en el acumulado del año corrido aumentaron un 21%. Un dato importante a recalcar es que al menos el 40% de las exportaciones cafetaleras se destinan a Estados Unidos. Cabe destacar que la nación se ha visto beneficiada con una tasa arancelaria más leve en comparación a la de Brasil, quien también es exportador a la nación del norte. Y por su parte, Venezuela ha sido uno de los principales productores de café en América Latina. Durante los últimos años ha experimentado una recuperación en su sector impulsada por, políticas gubernamentales, como por ejemplo la fórmula Producir, Abastecer, Exportar, el llamado PAE, y también el Plan del Café Comunal. Y en el marco de este día arranca la cosecha de más de 230.000 hectáreas de producción. ¿De qué se trata? Aquí se lo contamos. El gobierno venezolano anuncia el inicio oficial de la cosecha cafetalera 2025-2026, que abarca una superficie de 237.879 hectáreas de producción distribuidas en 136 municipios de 20 estados del país. Esta actividad representa el esfuerzo de más de 58.891 caficultores, proyectando al café como un motor económico del país. Hay que destacar que la producción cafetalera en el país caribeño ha experimentado un notable fortalecimiento gracias a la implementación de buenas prácticas agrícolas y al impulso de la fórmula PAE, Producir, Abastecer, Exportar, promovido por el gobierno venezolano. Este enfoque estratégico ha permitido elevar el rendimiento promedio por hectárea, pasando de 18 a más de 20 quintales, lo que representa un avance significativo en términos de eficiencia y calidad. Los resultados no solo consolidan el abastecimiento interno y el consumo nacional, sino que también abren nuevas oportunidades para posicionar el café venezolano en mercados internacionales, en sintonía con las 7 líneas de transformación económica. Vale acotar que en 2024, de acuerdo con datos oficiales, Venezuela exportó más de 16.000 quintales de café, lo que representa un incremento de 1.300% en comparación con años anteriores. Es que el café como motor económico mundial muchas veces se fusiona con el motor turismo. Un ejemplo de ello lo encontramos en China, en donde una cafetería de una joven pareja atrae a viajeros a Xinjiang con café africano y hospitalidad local. Y es que a medida que Kashi se convierte en un destino popular para los turistas, su pequeña cafetería se está convirtiendo rápidamente en un lugar imprescindible donde los sabores internacionales se fusionan con la calidad local y cada comensal se siente como en casa.
Vamos a una segunda pausa, pero no se vaya, ya que al regreso estaremos haciendo como todos los días nuestro recorrido 360. Le hablaré de que la UNCTAD advirtió que el transporte marítimo internacional está atravesando por un escenario complejo. ¿Qué es esto? Se lo cuento cuando regresemos. Esto es Impacto Económico y es hora de hacer nuestro recorrido 360. Como le adelantaba la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, en su informe 2025 advirtió que el transporte marítimo internacional atraviesa un escenario complejo. Acompáñame a ver algunos detalles. Según el organismo, se ha visto marcado por rutas más extensas, encarecimiento de los fletes y disrupciones en la cadena de suministro. Estas dificultades golpean con mayor fuerza a los países en desarrollo, que enfrentan mayores retrasos, costos adicionales y un aumento en las emisiones ambientales. La investigación señala que el sector marítimo vive una transformación atravesada por la convergencia de cambios tecnológicos, medioambientales y geoeconómicos. Aunque crecen los pedidos de buques con combustibles alternativos, más del 90% de la flota mundial sigue operando con energías convencionales. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo subraya que estas transiciones deben ser inclusivas, sostenibles y resilientes para garantizar que el comercio global no profundice desigualdades ni fragilidades estructurales. Le cuento ahora que Malasia acelera la transición hacia el mercado de vehículos eléctricos con el objetivo de fortalecer su sector automotriz y también cumplir con sus compromisos ambientales. El país, segundo en importancia en la industria automotriz del sudeste asiático, avanza en la instalación de plantas locales de ensamblaje que buscan reducir la dependencia de importaciones y atraer a fabricantes globales. Proton, en alianza con la China Geely, marcó un hito al lanzar sus primeros automóviles eléctricos ensamblados en territorio malasio, consolidando un paso decisivo en la estrategia industrial del país. Otras compañías como BYD y Perodua también han anunciado planes similares que incrementarán la competencia en el mercado. Analistas destacan que el impulso de la producción local junto con incentivos fiscales no solo diversificará la oferta para los consumidores, sino que también potenciará el desarrollo de una industria más sostenible. Y en los primeros 8 meses del año, China registró un crecimiento del 7,4% en su comercio de servicios, totalizando así 5.247,69 billones de yuanes, y esto se traduce en más de 737.000 millones de dólares. Las exportaciones de servicios sumaron 2.300,44 billones de yuanes, un aumento del 14,7%, mientras que las importaciones alcanzaron 2.947,25 billones de yuanes, un incremento del 2,3%. El sector de servicios intensivos en conocimiento siguió creciendo con un total de 2.025,7 billones de yuanes entre importaciones y exportaciones, es decir, un 6,7% más que el año anterior. En este bloque, las exportaciones de servicios intensivos en conocimiento fueron de 1.178,4 billones, un 9,4% más, y las importaciones 846,67 billones, es decir, un 3,2% más. Por su parte, los servicios de viajes mostraron un dinamismo notable en el periodo, con 1.448,18 billones de yuanes en comercio de ida y vuelta, es decir, 8,6% más. Las exportaciones crecieron un 57,6% y las importaciones un 2,3%. Y le cuento ahora que el gobierno de Taiwán rechazó la propuesta de Estados Unidos de dividir a la mitad la producción de semiconductores entre ambos territorios en el marco del plan de la administración Trump para trasladar parte de esa industria a suelo norteamericano. La viceprimera ministra Cheng Li-chiun subrayó que Taipei nunca se ha comprometido a una división al 50% en la fabricación de chips y no aceptaría tales condiciones, en respuesta a las declaraciones del secretario de Comercio Howard Lutnick, quien aseguró que Washington busca elevar su producción del 5% actual a una cuota equivalente a la de la isla. Las autoridades taiwanesas remarcaron que la propuesta contradice la ruta de cooperación previamente discutida y responde a intereses políticos de Washington.
Y en Estados Unidos, la desaceleración del empleo y las pérdidas en sectores clave sugieren un enfriamiento del mercado laboral. Para agosto de 2025, el país registró una pérdida de 1,3 millones de empleos y la mayor caída desde enero de 2022. Mientras que en septiembre, la economía estadounidense perdió 32,000 puestos de trabajo, según datos oficiales de Automatic Data Processing, empresa que mide el cambio en el empleo del sector privado. Además, el informe reveló que es la primera vez tras la pandemia de COVID-19 que el sector privado experimenta una contracción en el empleo. Vamos a revisar, como todos los días, cómo se encuentran los precios del petróleo. El West Texas Intermediate o el WTI marcó un precio de $62,26, una alza de 27, perdóname, le corrijo el dato, es $61.80, una caída de 57 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, de referencia en Europa, bueno, pues su precio en ese caso se ubicó en $65.42, una baja de 61 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP, en este caso, llegó a contabilizarse en $69.20, sin cambios con respecto a la jornada anterior. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que en Telesur hay mucha más información para usted, así que no se vaya, manténgase en sintonía y nosotros nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.